Y después de la cuarentena emocional, me gustará comentar hoy durante toda la tarde, durante esta hora que tenemos, un poquito sobre la parte de la sexualidad. He dejado en Instagram unas informaciones sobre si conoces tu sexualidad heredada y si sabes lo que eso influencia en ti y todo lo que te influye, ¿no? Y hasta cuánto la sexualidad influye. Entonces, realmente no es un tema aparte de los que hemos venido comentando los días 20. Las lives de los días 20 siempre se ha abierto a preguntas al inicio, se ha centrado mucho en el COVID y se ha centrado mucho también en todo lo que es la cuarentena emocional. Y la sexualidad para mí forma parte, entender nuestra sexualidad y profundizar en ella forma parte de todo esto. Entonces, por eso he querido abrir esta live con este tema para poder comentar con vosotros, ¿ok? Entonces, me gustaría que primero pensásemos entre todos y que no he recibido muchas preguntas, sí he recibido de las encuestas que he puesto en Instagram que hay un 90%, entre un 81 y un 90% de las personas responden que para ellos sí es tabú el sexo. Y es curioso porque muchas personas no responden y algunas me escriben porque creen que si responden en la respuesta se puede ver su nombre y se podría hacer público, y algunos de ellos respondían que no. Y realmente es tabú, porque cuando no te atreves a responder porque tienes miedo de que se vea tu respuesta frente a un tema, es un tabú y parece que en este caso inconsciente. Entonces, realmente la sexualidad está presente en nuestra vida desde que nacemos y a través de los juicios y de las creencias parece que tenemos mucha lucha, ¿no?, para poder vivirla plenamente. Entonces, quiero que empecemos, de los que estáis presentes, haciéndonos varias preguntas. Lo primero es, ¿qué es el sexo para ti? Que os paréis un poquito antes de empezar a hablar, como siempre, hablo una media hora sobre el tema y después abro preguntas, pero hoy quiero empezar con estas preguntas hacia vosotros. Y quien se anime a responder puede, y quien no se anime porque le da vergüenza o no quiere, todo bien. Entonces, ¿qué es el sexo para ti? ¿Has mentido a través del sexo? ¿Has fingido algunas veces orgasmos o no? ¿Te has sentido mala o mal chico, mala chica, o mal hombre, mala persona por pensar en sexo, por tener ideas sexuales? Me gustaría que empezáramos a pensar en eso. Que consideres si algunas veces te paras a pensar si tienes mucho sexo o poco, si eres bueno en el sexo o no, si valorizas eso con cantidad y calidad, cómo nos relacionamos, cómo os relacionáis con el sexo en esta parte, ¿no? Me gustaría que pensases un poco y quien quiera responder, que responda, y si no, yo voy a seguir comentando. Bien, lo que quiero abrir hoy, desde la parte de la sexualidad heredada y lo que es el tabú, hoy voy a abrir brevemente este tema, solamente para que empecemos a pensar realmente en cuánto el sexo nos afecta, en cuánto el sexo está presente en nuestra vida. El acto sexual es un acto sagrado, de ahí que la conexión de nuestro ser con nuestros padres aparece en ese momento de la concepción y en ese momento de la fecundación de quien yo soy. Y sin embargo está cargado de juicios, está cargado de connotaciones, está cargado de culpas, ¿ok? De culpas, de miedos. No sé si seré buena madre o no lo seré, no sé si lo quiero ahora o no lo quiero, no sé si se puede hacer o si se puede hacer. Es decir, la sexualidad ha sido uno de los instrumentos más utilizados por diferentes religiones, diferentes culturas para manipularnos dentro de la cultura del miedo. Y realmente se juzga ese hecho, y ya no solamente se juzga, muchas veces no se habla de él con libertad. Cuando digo que no se habla de él con libertad, me refiero a que o se hacen chistes, o si hablamos de sexo la gente se ruboriza, o se hacen chistes, porque muchas veces cuando nos reímos de algo, ¿no?, es una forma de quitarle importancia, o de quitarle la importancia que realmente yo tengo. Entonces, es como que nunca se puede hablar de sexo a no ser con un sexólogo
o desde un punto de vista más biológico. Pero realmente nuestros chakras, tanto nuestro chakra base, nuestro chakra raíz y el plexo solar, son la unión de nuestro cuerpo físico a la tierra. Por lo tanto, es aquello que me une al ser humano que yo soy. Y los otros 4 chakras, el cardíaco, el laringio, el tercer ojo y el coronario, son aquellos que me unen a mi espiritualidad, me unen a mi campo más energético. Entonces, realmente, en el chakra base, en el chakra raíz, se conjuga el ser humano y la parte más material de mí, la parte más física, lo que yo he materializado y que he compartido con vosotros en varias lives, que es solamente un 3% de lo que realmente yo soy. Entonces, ese cuerpo físico es el que yo he aprendido y he venido a él para, a través de la concepción en mis padres, materializarme y poder ser la Rocío que he venido a ser. Por ejemplo, en este caso, cada uno de nosotros, el ser humano que ha venido a ser. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros juzgamos ya de base este acto, que es un acto sagrado en el que nos encontramos, y lo juzgamos como sucio o nos reímos de él, o lo usamos, pero lo reconocemos como algo básico, le estamos quitando la parte más espiritual y de conexión que nosotros tenemos. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando se utiliza solamente para crear, ¿no? Dentro de algunas religiones, entre ellas la Iglesia Católica, se habla que solamente es sagrado en el momento de la creación, no puede ser utilizado para el placer. Es una forma de negarnos la parte leve de la parte del ser humano. Pero en ese instante nosotros tenemos una conexión perfecta entre nuestro físico y entre nuestro yo físico y nuestro yo divino. El momento del sexo, cuando podemos intercalar esas dos e integrar esa unidad en nosotros. Es un momento donde la polaridad puede dejar de existir en ese instante y que puede ser el instante del orgasmo. Esa potencia de energía, que es nuestra energía Kundalini, es la energía de la creación y por lo tanto la energía de nuestra creación, de lo que nosotros podemos materializar. Y esa energía, hay diferentes estudios de diferentes orientaciones occidentales y orientales que nos enseñan a canalizar esa energía como la mayor energía de creación que nosotros podemos materializar y cómo, dónde apoyarnos también para crear y autocrear o co-crear nuestra realidad. Eso sería la parte de la energía sexual. Entonces, ya llegaremos a eso con más profundidad, pero lo que yo quería era, después de vosotros pensar estas preguntas de inicio, ¿qué es el sexo? Si te has mentido en él o no, si has fingido el orgasmo o no, si has utilizado el sexo para alguna razón, ¿qué hace? ¿Cómo tú? Lo que quiero haceros es sentir cómo tú te relacionas con tu sexo. Bien, una vez esto, la importancia de la información que ese chakra nos trae es lo siguiente, es decir, nosotros siempre defendemos que nos proyectamos en el mundo, nacemos en ese útero de nuestra madre a través de esa concepción y nos vamos y entramos en el plano físico. Solo que en este momento, en el momento en el que yo entro dentro del útero de mi madre, yo empiezo a proyectar la información que yo vengo a ser. Por lo tanto, yo empiezo a co-crear una realidad que es mi historia, que es la parte de la evolución de mi alma, que es a través de ese ser humano que yo tengo que aprender a realizarlo. Bien, cuando hacemos esto, y yo me proyecto en este ser humano que soy, vengo cargada de informaciones y programaciones como siempre hemos hablado, y entre ellas la sexualidad. Por lo tanto, lo que quería comentar hoy es que en la parte en la que yo empiezo a vivir mi vida como Rocío, desde bien pequeña, yo empiezo, dentro de mi genética, yo ya estoy cargada con esta información de emociones, de sexualidad. Por lo tanto, todo lo que yo vivo a través de esta vida en este momento, para la sexualidad, tiene mucho a ver con la sexualidad de mis padres y mis abuelos. Normalmente los padres y abuelos no los vemos como figuras que se reproducen o que tienen relaciones. Vemos a nuestro padre como papá, mamá,
los abuelos, y no vemos el hombre y la mujer que ellos son y la vida que ellos tienen en todos sus aspectos y relaciones, y entre ellos la sexual. Sobre todo la imagen sexual de padres y abuelos es algo que no queremos tener o ver en nuestra mente, ¿no? Muchos de vosotros, si empezáis a pensarlo, algunos reaccionaréis con asco, otros con risa, otros con rechazo, y otros sencillamente no déjame ver a la abuela como la veo siempre. Pero ellos nos traen, es decir, es a través de ellos que yo vivo mi sexualidad. Por lo tanto, en el 99% de los casos de las personas que me estáis escuchando, ninguno de vosotros, digo 99, vamos a dejar el 90%, pero en la mayoría de los casos las personas no viven o no han vivido todavía su sexualidad por ellas mismas. Han vivido programaciones inconscientes y han repetido sensaciones que han sido vivenciadas anteriormente por sus abuelas o por sus padres o por sus madres, y que tienen mucho a ver con cómo ellas se relacionan con la pareja. En este caso pueden ser parejas heterosexuales, homosexuales, me da igual. La relación que yo tengo me viene heredada por la información que yo tengo en mi genética. Y es por ello que mi sexualidad, es muy importante liberar la información de mi sexualidad, entender mi sexualidad heredada, para yo poder ser yo. ¿Y por qué? Porque una de las programaciones que nosotros tenemos de autoconocimiento, lo que hacemos en este proceso no deja de ser un proceso de autoconocimiento. Por lo tanto, este proceso de autoconocimiento me lleva a entender y a encontrar mis programaciones y la información que está en mi genética, ¿cierto? Por diferentes vías. Y la parte sexual es una de las más profundas, porque es la que realmente me conecta directamente como decíamos antes, a lo físico y a lo divino. Me da el plano de la unidad en el momento de tener relaciones sexuales. Entonces, como yo me relaciono, como yo me relaciono yo con mi sexualidad, va a hacer toda diferencia. ¿Ok? Entonces, vosotros podéis estar pensando, ahora leo, ya veo que se lo ha escrito por aquí, ahora voy a las preguntas y a las dudas. Vosotros podéis estar pensando, vale, pero entonces yo heredé toda esta información. Entonces yo no soy libre de vivir mi sexualidad, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Y son mis creencias, es que yo nací en una familia en la que es educada con normas muy religiosas o muy rígidas, o yo nací en una familia muy liberal, o yo nací en una familia muy rígida, pero yo fui liberal y fui totalmente opuesta a todo lo que se me enseñó, porque realmente repetimos las programaciones en el sexo exactamente igual que en el resto de mis comportamientos de vida. Las repito bien, o bien desde la repetición de la programación, de la información, es decir, salgo de mujeres que han sido abusadas o que han sido maltratadas, entonces yo durante un tiempo repito momentos y tengo situaciones con parejas que pueden ser de maltrato, que pueden ser de abuso o que pueden ser vividas en esa tonalidad, porque a veces no lo son, pero son vividas por mí. Yo siento que esto es así. Muchas veces aparece ese que la mujer dice no y se entiende sí. Viene de esas memorias en donde hay mucho abuso interiormente y la chica lo está repitiendo. Entonces, es poder sacar a la luz esas situaciones. Y al mismo tiempo, yo lo repito, o bien, como digo, por repetición, o bien por oposición. Es decir, mi abuela o mi bisabuela no pudo vivir ninguna información, no pudo vivir porque estuvo totalmente, por su educación, totalmente rígida dentro de un cuadrado de información, de una información muy, muy cuadrada, con una rigidez fuerte, y al no poder vivirlo, no poder expandirse, no poder vivir su sexualidad libremente, yo nazco para vivirlo en oposición. Pero normalmente las oposiciones se llevan al extremo. Por lo tanto, yo sigo atada a esa información, porque yo me estoy rebelando contra una situación, pero no estoy encontrando mi sexualidad, sino que estoy luchando contra una programación, yéndome al otro extremo, pero viviendo la otra polaridad. Por lo tanto, sigo viviendo presa, o sigue siendo un abuso, porque yo no puedo vivir libremente esa sexualidad. Ocurre que esto no son creencias. Las creencias, para mí, ya no solamente en la sexualidad, sino en general,
las creencias, nosotros usamos las creencias para limitarnos. Lo hablaba en la live de las expectativas, lo hablaba en otras lives, en otros eventos. Las creencias nosotros las usamos para limitarnos. Entonces, esta educación que yo recibo de mis padres, yo la puedo transformar, yo puedo cambiar esta información, porque realmente la educación o las creencias que yo recibo forman parte de aquello que yo tengo que transformar y trascender. Una vez que yo entiendo que esto es así, entiendo también que mi vida forma parte de mí, de mi co-creación. Es decir, yo nazco con unas programaciones activas en mi genética, en mi epigenética, y es aquí donde yo puedo transformarlas. Y es esto lo que tengo que hacer. Por lo tanto, yo estoy proyectando desde bien pequeña cuál va a ser mi vida, porque mi información se va proyectando en el mundo para que se haga realidad aquello que he venido a poder transformar. Y ese es mi aprendizaje. Por lo tanto, ahí se une mi evolución de alma con mi ser humano. Y es ahí donde se une esa transformación. Y vuelve a unirse la parte física con la parte divina. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Se está entendiendo por ahí? Entonces, lo que quería abrir hoy en esta live era la importancia de algunos de estos puntos. Primero, la importancia del juicio hacia el sexo, la importancia de abrirnos a hablar de él y de reconocer en qué punto eso ocurre en mí. Porque muchas veces, como hay personas que piensan, bueno, yo ya estoy casada, yo tengo una relación estable, entonces con la sexualidad está todo bien. Sí, pero tal vez no es eso, es decir, no es la relación de pareja. Yo estoy hablando de tu sexualidad, de tu intimidad, de tú contigo mismo. Hay una de las partes que se dice que el sexo es el acto más egoísta, porque en el momento de entrega, cuanto más te entregas, cuanto más te entregas a ti mismo, más placer le das al otro. Cuanto más cuidas de tu placer, más placer estás dándole al otro. Realmente es una forma de espejo. Cuanto más estoy en mí, cuanto más me amo a mí mismo, yo puedo amar al otro, porque el otro no existe. Entonces volveríamos a esta unidad. También es el momento en el que nosotros, conociéndonos perfectamente, conociendo nuestra sexualidad, conociendo nuestro cuerpo, entendiendo cuál es nuestra sexualidad de raíz y sanando los fantasmas de la sexualidad heredada, es como tenemos un camino de autoconocimiento muy directo y con una trascendencia mucho más rápida que cualquiera de los otros caminos que escojamos. Sabéis que siempre hablo del camino cuántico, del camino biológico, del camino más físico y de las relaciones. Pero cuando nosotros nos relacionamos a este nivel de intimidad con nosotros mismos, esos cuatro caminos están muy presentes dentro de lo que es nuestra sexualidad y por lo tanto de nuestra información. ¿Vale? Bien. La otra parte, otro punto que me gustaría, hasta ahora hemos comentado dos, el primero es la importancia de la sexualidad y del no juicio del acto y el poder vivirlo y hablarlo. La segunda es la sexualidad heredada de todas las programaciones inconscientes. La tercera es la proyección en el mundo por mi parte de toda esta información. Por lo tanto, yo vivo no mi educación ni las creencias de mis padres, sino mis propias creencias, mi propia educación en este tema. El cuarto punto que me gustaría comentar con vosotros es la importancia de ver esto en nuestro cuerpo físico. Y muchos de nuestros síntomas tienen que ver con la sexualidad. No voy a decir un número, pero yo cada vez en los casos veo más. Es decir, siempre hay una connotación de sexualidad en los casos de síntomas que acompañan. Muchos directamente en el órgano, es decir, muchos ya se han materializado, esa información se ha materializado en el cuerpo físico, por lo tanto vamos a tener problemas en útero, en ovarios, en mujeres, vamos a hablar primero de mujeres y después de hombres. Útero, ovarios, pecho. El lado derecho del cuerpo en la mujer diestra tiene que ver con relación, con padre o relaciones, pero las relaciones van mucho a la parte derecha de la mujer diestra y del hombre diestro también. Entonces, todo lo que tenga que ver con tu lado derecho tiene que ver con esto. Hay diferentes partes de tu cuerpo y después todo lo que tiene que ver con tu zona de vagina, útero, matriz, ovarios, endometrio, todo lo que tenga que ver con tu sexualidad.
Entonces, yo también me pregunto, ¿cuántas mujeres no han tenido algún problema? Algún mioma, algo en los ovarios, algo en la menstruación. La menstruación me habla directamente de mi sexualidad, todo el tiempo. Imaginaros toda la información que nosotros tenemos en nuestro útero y en nuestra vagina a unos niveles muy profundos. En el hombre ocurre lo mismo. El hombre tiene toda su parte sexual, todo el lado derecho en el hombre diestro, y también la próstata, los testículos. Y también tenemos la rinitis, por ejemplo. Hay algunas alergias que tienen connotaciones sexuales. Por ejemplo, hablamos de rinitis en España, en el hemisferio norte, nos vamos a encontrar que todas las alergias que tienen connotación de rinitis tienen una connotación sexual. No significa que yo tenga alergia al sexo o que yo tenga alergia o discusión con alguien, sino que la causa que produce esa situación en mí sí está relacionada en la mayoría de los casos, entre un 80 y un 90%, con connotación sexual. Esa connotación sexual se da porque en primavera los animales es el momento del apareamiento. Es cuando más se concibe, cuando más se relacionan, cuando más se juntan en pareja. La naturaleza en el hemisferio norte funciona así. Aquí, en el hemisferio sur, sería en otra época, no sería en la época de primavera, que aquí sería invierno, sería al contrario, pero también se da. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, basándonos en el apareamiento animal y en la connotación que eso nos lleva, sabemos que en primavera hay más alergia al polen, que es un momento el polen se expande para fecundar, para crecer en otros lugares, y todo eso es creación. Todo eso tiene la misma energía que estamos hablando de nuestra energía Kundalini. Y eso se refiere directamente a nuestra nariz. Entonces, cuando hay grandes picores en nariz, cuando hay algo que tiene que ver con nariz, es algo que yo me huelo, alguna sensación de yo me huelo algún problema, pero normalmente, en casi todos los casos, el origen, la causa inicial de esos problemas, que pueden ser enfrentamientos con alguna persona que está interesada en mi pareja, aparece mucho el conflicto de Edipo y conflicto de Electra, porque es inconsciente, y yo busco al padre en los hombres y a la madre en las mujeres, por lo tanto hay una connotación sexual, sí, como diría Freud. Entonces, todas estas informaciones me van llevando a la importancia de la sexualidad en nosotros. Nuestro cuerpo es sexual, nosotros nos relacionamos en pareja y buscamos la pos a nivel de las relaciones, ¿no? Entonces, realmente la sexualidad nos trae una cantidad de información de nuestras programaciones inconscientes que, si nos dedicásemos solamente a curar como síntoma o como dedicación en el autoconocimiento nuestra sexualidad, no sé si iríamos más rápido, porque no me gusta hablar de tiempo, siempre eso es muy relativo, pero sí tendríamos un camino más directo para encontrarnos y para conocernos en un autoconocimiento mucho más profundo. ¿Por qué he decidido encontrar y hablar de la sexualidad? Yo creo que la energía de la sexualidad está desde antes desde la época de la creación. Nos creamos a partir de ella. Las religiones optaron por anular esta información a través del miedo, anular también es un poco como algo místico, es decir, aquello que es puro no tiene nada que ver con la sexualidad. Es decir, Jesús, la creación de Jesús fue a través del Espíritu Santo, no tiene que ver con la sexualidad. Entonces ya se pone como que la sexualidad no es algo divino, es algo que es físico, es algo terreno, es algo visceral. Nos tenemos que separar de las relaciones viscerales para conectarnos con la divinidad. Se juzgaba a María Magdalena como prostituta en aquella época por ser una mujer tal vez muy inteligente, muy fuera de su tiempo y muy avanzada. Y tal vez con relaciones, y ahí podríamos abrir en debates. No voy a entrar en temas de religión porque no es lo que quiero hablar ni aquí ni nunca. Yo creo que son diferentes formas de verlo y yo respeto todas, pero sí que es curioso cómo la parte de la sexualidad ha sido
truncada de alguna forma a través de las diferentes creencias, que, como digo, nosotras y nosotros ponemos en el mundo. Entonces, conectarnos con esta fuerza a nivel íntimo, a nivel nuestro, es lo que nos da el poder para poder avanzar de diferente forma y con diferentes informaciones, pero a un nivel mucho más cuántico y mucho más global que solamente nuestra sexualidad. ¿Ok? Cuanto más conectemos con esta energía, más vibración y elevación podremos alcanzar, solo por el hecho de respetar nuestra parte más física y unirla y ver. A mí me gusta ver la definición del orgasmo como ese instante donde mi físico y mi divino comparten unidad, se pierde la dualidad. ¿Okay? Va mucho más allá de lo que nosotros hablamos a diario o normalmente como la sexualidad. Y me encuentro que es algo muy íntimo, por lo cual produce mucho tabú por las diferentes culturas y diferentes religiones, pero al mismo tiempo existe mucho tabú entre las parejas. Es decir, hay gente que vive junta hace 20, 30 años y no habla de su sexualidad. No tienen confianza, para decir lo que sienten, lo que no sienten. Vivimos dentro de un cuerpo que siente y que no permitimos que sienta, que no permitimos que sea natural, que no permitimos que se exprese para poder conocernos. Y dormimos al lado de personas en las que compartimos un momento de sexualidad físico, pero no íntimo. Entonces, es muy loco esto, porque me encuentro muchas personas que viven juntas, trabajan juntas, sienten juntas, pero y hacen el amor juntas, o tienen sexo juntas, pero no comparten este punto, no comparten sus miedos, sus diferencias, su sexualidad. ¿Por qué no lo comparten? Porque no se conoce. Yo no puedo compartir algo que yo no conozco, que yo cierro en mí. Entonces, pasamos de hablar mucho de amor, hablamos mucho de amor, muchísimo, y lo vivenciamos poco, lo vivimos poco, o vivimos la superficie, porque en el momento en el que nosotros tenemos que ser auténticos con nosotros mismos, no conseguimos serlo ni con nuestra pareja, porque no podemos, no lo estamos consiguiendo ser con nosotros, ¿no? Entonces, esa diferencia. Y después, por otro lado, está la parte de la sexualidad, que parece que se habla mucho, pero se siente poco. La gente tiene algo como miedo de poder dar una profundidad a estos dos conceptos que se unen en uno solo, que es nuestra creación. Bien, voy a ver, se entiende todo por aquí. Quería abrir este tema, es muy largo, es muy debate, vamos a ir hablándolo en las activaciones energéticas. Se le va a dedicar a los tabús emocionales 9 meses de trabajo para cada tabú y cada chakra, cada visión de nuestros chakras y de nuestra parte más terrenal de ellos. Entonces vamos a ir conjugando la parte física y la parte espiritual de cada uno de estos chakras, y el sexo va a estar envolviendo todos ellos en todo momento, porque aunque tengamos un sexo terrenal, vamos a conectarnos con el sexo espiritual para poder llegar a una unidad, y de eso se va. Vamos a ir trabajando cada mes temas diferentes, temas sueltos en las activaciones energéticas, pero quería hablar con vosotros y abrir esta live para poder ver qué es lo que sentís. Silvia dice: el mensaje que yo he oído en mi casa ha sido siempre: cuidado con lo que haces, que te pueden tomar por una fresca, por decirlo de forma suave. Y nos imaginamos todas la forma, Silvia, y de siempre los mensajes han sido duros de oír. Yo me sentía frenada, ¿ok? Y eso se reflejaba en mis relaciones. O sea, yo era más directa con ellos, me hubiera gustado investigar más, pero ellos eran como que se cortaban, con lo que yo me sentía frustrada y pensaba si yo era muy fresca. Bien, si te fijas, Silvia, ahí vives un poco lo que hablamos de heredar estas informaciones. Por un lado, la educación es cuidado, que no seas fresca, cuidado que no pases el límite, y tú, en reacción a esto, conectabas con una energía totalmente complementaria,
y opuesta, donde tú eras la que tomabas y avanzabas para poder relacionarte y ser rebelde en cuanto a las relaciones y información que te daban. Pero realmente tú no te sentías bien. Es lo que hablaba. Es decir, en el momento en el que nosotros lo hacemos por oposición a nuestros padres, por rebeldía, nosotros nos vamos a otro punto de la dualidad, pero nosotros no vivimos nuestra sexualidad. Estamos condicionados a lo que pensarán o dirán. ¿Qué ocurre? En este caso, Silvia, en el momento en el que tú recibes esta información y con la información que tú tienes, lo que se te dice es que tú no puedes ser femenina, tú no puedes ser receptiva. Se te dice que lo seas, es decir, se te dice, sé femenina, es decir, no vayas a buscar, el útero es el que recibe, ¿ok? Por lo tanto, sé femenina, porque si tú vas a buscar o si tú dices lo que quieres, se te puede confundir por fresca. Por lo tanto, en oposición, tú anulas tu parte femenina, tu parte de recibir, tu parte de espera, y entras en tu masculino, que es la persona que va a buscar directamente la relación. Por ello, como tú proyectas lo masculino, vas a encontrar lo que hombres mucho más femeninos, hombres menos proactivos. Pero eso va a producir desequilibrios, porque tú estás buscando el hombre que traiga, pero tú estás anulando la parte masculina en ellos, provocando un espejo de complementario femenino, ¿ok? Lo que hace que la sexualidad y como la vives se reproduzca totalmente en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu historia. ¿Queda claro, Silvia, esto? Lucía dice, yo tengo rinitis no solo en primavera, en todas las estaciones. Sí, la rinitis cuando es alérgica es una situación crónica. En lo que me baso de la primavera es que si yo empiezo a buscar tu rinitis y empezamos a buscar de dónde viene, cuál es la causa que está por detrás, vamos a encontrarnos con una situación en la que tú tienes una sensación de peligro, de que hay un peligro que viene normalmente de frente, que sabes que va a suceder, pero si buscamos la causa, que normalmente es el conflicto estructural de donde viene esta rinitis, porque tú tienes que vivir una situación en la que empieza la rinitis, no tenías rinitis y de repente empieza, es una situación de miedo, de que algo me huele mal, y tal vez pueda tener que ver con tu pareja, o no, tendríamos que verlo. Pero en el caso de tu pareja sería más directo y ahí tendríamos que buscar de dónde viene esta información, cuál es el antepasado o el ancestro que vive una situación y seguramente que tenga connotaciones sexuales. En el 80% de las veces esto es así, decía, en la rinitis, más o menos el 80%, por decir un número para entendernos en nuestra mente. Silvia dice, joder, totalmente. Es que en el momento en el que yo aplico una sexualidad masculina, yo estoy negando mi fuerza. Si tú has nacido mujer y te relacionas sexualmente como masculino, estás negando tu poder femenino, estás negando el recibir, estás negando el abrazar lo que viene, estás anulando lo que realmente a ti te da fuerza. Y esto viene de tu programación y sexualidad heredada. Perfecto. Qué bien. Dice que ha sido impresionante lo que le acabo de aclarar porque es lo que ella siente. Y es esto. ¿Qué ocurre? El ser femenina significa ser vulnerable en muchos casos. Para muchas personas, la parte femenina tiene una connotación de vulnerabilidad. Porque yo tengo que abrirme a recibir. Yo tengo que abrir mi corazón. Yo tengo que abrir quien yo soy. Y estamos hablando de esto, de la autenticidad. Y cuando lo primero que yo voy a cerrar es cerrar mi sexualidad, cerrar la apertura de otra persona. ¿Qué ocurre? Muchas veces la sexualidad es abierta de una forma superficial, pero no profunda. Yo utilizo el sexo solo como terrenal, como chakra base, como chakra raíz, pero no como chakra profundo. No dejo entrar en mi parte energética. A nivel energético siempre voy a tener relación y cada vez que yo me relaciono con una persona, entro en su campo energético y él entra en el mío. Y eso deja diferentes informaciones, diferentes miasmas de información, dependiendo el campo. Lo que pasa es que lo que yo defiendo es que para que esa persona entre en mi campo, yo ya tengo que tener un miasma
energético que vibra con esta información. No va a entrar en mi campo ninguna pareja para tener relaciones conmigo a nivel físico, a nivel sentimental o las dos, si yo no vibro en la misma información que él. Por lo tanto, yo proyecto en el mundo el hombre que yo tengo dentro y la mujer que yo tengo dentro. Nosotros tenemos polaridades masculina y femenina que están activas en nosotros todo el tiempo. Nuestras enfermedades también son masculinas o femeninas, tienen connotaciones masculinas o femeninas, que están activos en nosotros todo el tiempo. Entonces, en el momento en el que yo me relaciono con el mundo y busco una pareja en el mundo, el hombre que yo voy a encontrar allá afuera solamente va a ser aquel reflejo de mis padres, abuelos, tíos, gente masculina de mi genética. ¿Qué ocurre? Muchas veces lo masculino en mi genética es la mujer, porque la polaridad masculina está muy fuerte en mi clan. Entonces yo estoy proyectando esto, o yo estoy anulando las proyecciones de estos hombres, porque el sufrimiento en mi clan fue muy fuerte a través de la sexualidad, de los abusos de poder, y yo proyecto hombres. Entonces, para no dejar que ese hombre imponga en mí una sexualidad o unas informaciones diferentes, yo las anulo ese hombre a través de mí. Es decir, dejo de proyectar ese hombre en el mundo para poder relacionarme con otros hombres. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que yo anulo este hombre de mi familia, lo que estoy haciendo es focalizándome en él. Entonces yo anulo mi femenino y proyecto ese masculino al mundo. En esta proyección yo solamente voy a encontrar parejas pues que me abusen, o que tengan alcohol, o que tengan violencia de algún tipo, porque yo estoy proyectando esa realidad masculina que yo llevo en mí. Entonces yo siempre me relaciono conmigo misma. A mí me gusta decir que cuando nos relacionamos con alguien, bien sea de pareja o bien sea a nivel de relaciones sexuales, estoy vibrando en ese momento con esa realidad interna mía. Yo no me puedo relacionar con nada que no sea yo misma. Entonces yo me estoy relacionando conmigo misma en todo momento, con el masculino que yo soy y con el femenino que yo soy. Entonces la importancia de ver que en mi sexualidad como mujer, yo, para no seguir defendiendo y anulando esos hombres, dejo de ser ese hombre, dejo de ser el masculino y entro en mi femenino, comienza a realmente abrir unas informaciones muy profundas dentro de mi sexualidad. ¿Vale? Voy a ver en Instagram, y ahora vuelvo al Facebook. En Instagram, Angelines nos dice: yo tengo un bloqueo contigo, contigo descubrí que venía de mi bisabuela. No ha desaparecido ese bloqueo, al menos no muchas veces. Mi tía nos dijo, siendo niñas, crías, si un hombre te consigue, ya no te quiere. Esas son las diferentes frases que a mí, que os agradezco mucho compartáis. ¿Por qué? Imaginaros cómo se juega con la sexualidad. Es decir, nuestra sexualidad, que es lo más sagrado que tenemos, con lo que creamos, con lo que hacemos, es como si fuese un trofeo que el hombre tiene que conquistar. Y una vez que lo conquista, te abandona. Pero lo peor es que nosotros creemos que esto es así. Porque muchas veces a través de las diferentes educaciones y de las diferentes creencias proyectamos que esto es así. Pero no, realmente no lo es, porque no entregamos nada en el momento. Estamos hablando de superficialidad, estamos hablando de programaciones, no estamos hablando de nuestra sexualidad. Tu sexualidad no la puedes entregar, la puedes compartir. Tú te puedes compartir, no te puedes entregar. Entonces, en el momento en el que nosotros recibimos esto, es como que utilizamos el sexo como moneda de cambio. Entonces, a mí en la definición de prostitución, por ejemplo, hay muchas veces yo digo lo siguiente, porque hay personas que me dicen, no, prostituta es aquella que vive del sexo, que ella valoriza el sexo de esa forma y por ciertas circunstancias, algunas veces por necesidad, otras veces porque lo desea así, por lo que sea, el por qué o el para qué, no importa, sino la situación, decide cobrar por esa situación. Entonces se le dice que es prostituta. Pero ¿cuántas veces al recibir esta educación de que si tú le das al hombre
tu sexualidad o el acto de amor, es decir, porque es un acto de amor, donde un hombre y una mujer se encuentran y comparten. Ese momento que es sagrado, lo pasamos a ser mercado y si tú das esto no vas a conseguir tal cosa. Lo llevamos a la dualidad. Entonces, yo digo, ¿dónde está la prostitución? Porque realmente lo estás vendiendo de otra forma. Es decir, si yo tengo que hacer esta acción así para conseguir que el otro me quiera, realmente yo me estoy vendiendo también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la prostitución? Que no hay moneda de cambio. Hay otra moneda, hay otro valor, pero realmente nos estamos prostituyendo constantemente. Entonces, en este punto es importante entender que tenemos que salir de la superficialidad, que tenemos que entender dónde está y que nada es de nadie. Yo puedo compartirme siempre y cuando sea entendido que todo lo que yo comparto es una parte de mí y que esa persona es una parte de mí y que es un momento sagrado. Solamente así. Y eso no se refiere a la cantidad ni a la cualidad, ni a la calidad. No estamos hablando de tener muchas parejas o pocas. Hay personas que pueden tener un instante sagrado, una pareja, o el mejor o el mayor amor de su vida en un instante. No tienen por qué vivir años con él. Pueden ser solo un instante o con ella. ¿Me entendéis? No es una cosa racional que esté medida y encajada. El amor no se puede describir, no entra dentro de una forma logarítmica de que si tú no amas X, no recibes Y. Es algo que tú no puedes dimensionar, es algo que no está escrito. Por lo tanto, todo lo que sean las diferentes informaciones de moneda de cambio, de yo no te doy si tú no me das, estamos muy lejos del amor incondicional y por lo tanto de la sexualidad en su esencia. Estamos en la dualidad total y absoluta y por lo tanto en programaciones. Cada una de esas frases que vosotros decís y expresáis son programaciones heredadas. Por lo tanto, estás viviendo la sexualidad heredada. No estás viviendo tu sexualidad, porque entre otras cosas no la conoces. Si tú no te conoces, no puedes conocer tu sexualidad. ¿Ok? Angelines dice, ¿cómo sanar ese bloqueo? ¿Cuál bloqueo? ¿El no poder dar? No entendí bien la pregunta, Angelines. Los problemas que siempre he tenido con mis reglas también vienen de ahí. Tendríamos que ver cuál es el problema. Y directamente viene, sí, de memorias, la regla en todo momento, las menstruaciones en las mujeres. Realmente tenemos mucha información. La célula y la mitocondria es la que se encarga de llevar la información y esa tiene un alto poder, una alta carga femenina, ¿vale? Entonces nosotros estamos cambiando la información completamente y cada mes estamos haciendo una reproducción y un cambio. Por eso en las reglas, cuando nosotros tenemos reglas, si vosotros os fijáis como mujeres durante la menstruación, hay grandes cambios cuando hacéis cambios emocionales. A veces nos juntamos en retiros y una mujer empieza a menstruar y todas entran en la sintonía y todo el mundo menstrua, aunque terminasen la menstruación el día anterior. Personas que después de 4 años sin menstruar, menstruan. Toda la parte hormonal es muy importante a nivel de pechos, a nivel de toda la información y en diferentes síntomas, ¿no? en cánceres, etcétera, la influencia de la parte hormonal. Entonces, la regla es un claro, cada mes nos trae una gran información, porque en la regla, normalmente en la menstruación, viene a la superficie los miedos profundos de las programaciones que están activas en nosotros, en nuestro inconsciente. En el momento en el que nosotros nos conectamos y durante la regla, durante el periodo que dura la menstruación, durante esa semana o 10 días o 5 días, dependiendo de la persona, vamos a vivir potencialmente o bien el miedo, o bien tristeza, o bien cambia el humor y entra mucha rabia. Esas son las programaciones que están activas en nuestro inconsciente y que tenemos que entender para transformar. Y son esas las que necesitan ser atendidas. Entonces, si vosotros empezáis a ver vuestros flujos de menstruación y cómo ella funciona y cómo ella se muestra en vosotros, veréis que solamente cuando estáis en equilibrio está todo bien, pero en el momento en el que hay un pequeño desequilibrio emocional, eso se va a reflejar directamente en la menstruación.
Angelines dice, el no disfrutar plenamente del sexo. Entiendo que no es ser capaz de darme. Bien, la palabra disfrutar tiene varias connotaciones. Entonces, muchas veces creemos que disfrutar del sexo plenamente es una forma encajada en un cuadrado. Y cada uno tiene que encontrar su sexualidad, cada uno tiene que encontrar cómo disfrutar de esta sexualidad. ¿Qué ocurre? Si yo creo que es en cantidad y calidad de determinada forma, porque lo vi en tal revista, lo vi en tal anuncio, o lo vi en tal película, me quedo con esto y realmente es algo superficial. No hay un disfrute real del sexo. El disfrute real del sexo viene del autoconocimiento, de ir conociéndote cada vez más y no de ponerlo en cantidades o en cualidades, sino en la sensación íntima del encuentro. La sensación íntima del encuentro que puede ser contigo misma. Muchas personas declaran esto, que los mejores orgasmos son de ellas con ellas mismas, no en relaciones de pareja. Entonces, es el encuentro hacia uno mismo. El entender que dentro de esa frase, Angelines, muchas veces, no digo que así lo sea, pero sí el focalizar dónde yo me relaciono conmigo misma y cuáles son los parámetros en los que me apoyo para decir que yo no estoy disfrutando. Es a nivel de orgasmo, es a nivel de conocimiento, es a nivel de autoconocimiento, es a un nivel energético o a un nivel muy terrenal. ¿Ok? Porque hay personas que piensan que tener sexo es, o tener un buen sexo, tener sexo todos los días. No tiene por qué, ni tiene por qué no. Hay gente que no necesita tener relaciones físicas para tener orgasmos o para alcanzar una buena relación sexual. ¿Ok? Entonces, entender, aquí sí hay una parte que dices que entiendo que no es ser capaz de darme, y muchas veces, Angelines, yo también diría que es una parte de saber que te tienes que dar y que es algo tuyo, que es de autoconocimiento y que es necesario que te conectes a este punto, ¿vale? Y es de darte, no de que te den. ¿Ok? Lucía, yo también tengo quistes en los pechos, más en el derecho, no son cancerosos. ¿También tendrá que ver con la sexualidad? Bien, cuando hablamos de quistes en el pecho, siendo diestra, Lucía, estamos hablando de una protección, y los pechos me hablan de protección. Me hablan de la protección que yo le doy a quien amo o de la protección que yo recibo. Y de la protección a mí misma. Va a depender de dónde estén localizados los quistes. Si están localizados más del centro del pecho hacia adentro, es de ti contigo misma, te tienes que proteger de ti misma o tienes que protegerte porque no te sientes protegida. Y del centro del pecho hacia afuera es más la protección hacia mis hijos y la protección que yo tengo que no recibo, ¿vale? O que yo me siento atacada. Entonces el quiste viene para protegerme de ese ataque de mi integridad y comienza a crecer en el pecho. ¿Qué ocurre? Tiene que ver con sexualidad. Yo creo que la fuerza en las mujeres está en los pechos y igual que para los hombres en los testículos. Entonces, para mí sí tiene que ver con la sexualidad, porque si yo estoy en pareja y yo me tengo que proteger de mi pareja, ¿cuál es la sexualidad que yo tengo con esta pareja? ¿Cómo yo me relaciono? ¿Cuál es mi intimidad con ella? ¿Cómo yo estoy con esta pareja que sería quien me tiene que proteger y con quien yo no puedo o no tengo confianza? Entonces, para mí sí tiene que ver con sexualidad. Entonces, desde el centro hacia afuera en el derecho. Vale, pues desde el centro hacia afuera yo tengo que protegerme de alguna sensación con mi pareja que no es de mi pareja, es una proyección que yo hago, pero que yo la estoy proyectando a mi pareja, por lo tanto tengo que resolverla con él. ¿Ok? ¿Está quedando claro por aquí? Para mí sí tiene que ver con la sexualidad, porque si yo tengo que protegerme de mi pareja y imaginaros que yo tengo una sensación inconsciente de que estoy en peligro o que en tal conflicto o en tal situación mi pareja no me protege. Pero también tengo la condición de que yo estoy casada con esta persona, estoy viviendo con esta persona y por lo tanto yo tengo entre comillas la obligación de tener relaciones con esta pareja. Y hay gente que lo vive así. Como yo estoy en pareja, yo tengo que tener relaciones.
no se vive como la relación forma parte de la pareja, sino que es una obligación, tengo que tener relaciones. Y muchas veces, solo ese hecho de tener que tener relaciones con alguien al que ya no estoy sintiendo o al que durante ese tiempo no estoy sintiendo, pero que no tengo intimidad espiritual e intimidad energética con esa persona, me quedo solamente en lo sexual y me agredo a través de esto. Entonces muchas veces aparece, sí, quistes que tienen que ver con ese momento de la sexualidad, porque yo me obligo a tener relaciones cuando yo no puedo tenerlas, porque en el momento en el que yo estoy viviendo con esa persona, yo estoy proyectando una información y esa información es para curar. A mí me gustaría explicarlo de esta forma porque es como realmente yo lo vivo y lo veo. Cuando yo tengo una pareja, tengo la oportunidad de curar una gran parte de mí. Entonces hay gente que me dice, pero yo quiero encontrar mi alma gemela, yo quiero encontrar mi media mitad, yo quiero encontrar esa parte de mí. Y a través de todo este tiempo, que fue un aprendizaje intenso para mí, las relaciones de pareja, yo creo que mi foco, uno de los focos a trabajar muy fuertemente en esta vida por mí, era la relación en pareja. Y fui descubriendo que solamente cuando yo me fui conociendo cada vez más a mí misma, aparecían espejos que me llevaban a ese punto. Mientras tanto, lo que yo encontraba era una parte de mí a ser curada. Y claro que duele muchas veces, porque tú te encuentras con esa parte, con tu sombra, que tú no quieres integrar, porque es tu sombra, porque te duele. Y la pareja es la relación que, por ejemplo, en varios libros de metafísica se habla de ella, porque tu padre, tu madre, tu abuela están en tu genética, los curas. Y se curan a través de ti y tú entiendes la información y los perdonas. Pero la relación especial viene a través de las relaciones de pareja, de las relaciones con tu otra parte, con tu otra mitad. Y hay gente que me dice eso, de las almas gemelas, de los momentos, y yo siempre defiendo lo siguiente: cada persona que apareció en tu vida es una parte de tu alma, es una parte de ti a ser curada. Entonces, son perfectos, no hay nadie, no hay, pero es que estuve con tal persona y perdí tanto tiempo, estuve con esta otra relación y perdí no sé qué tiempo. No, no existe una pérdida de tiempo, existe una cura a ser realizada, que cuanto antes hagas y aproveches esa pareja que tienes enfrente de ti, antes evolucionarás y antes te curarás en ti y darás la oportunidad a la persona que está contigo de entrar en esa misma vibración. Algunos se quedarán y otros se irán, porque los caminos se disiparán. Pero si pretendemos modificar al otro, o que el otro esté o no esté y se vaya, vamos a encontrarnos más de lo mismo. Y en eso muchas veces las personas hacen hincapié en decir, esta persona estaba muy mal con ella, pero el sexo era muy bueno. O esta otra persona, el sexo era muy malo, pero esto era muy bueno. Os invito a que penséis en este punto, de darle importancia a la sexualidad, no solamente como algo físico, sino qué era lo que te traía, qué era lo que te estaba aportando esa persona. ¿Qué parte de ti estabas curando a través de ella, a través de esa sexualidad, de esos momentos? El sexo no solamente es tener una relación física, eso es la parte más visceral del ser humano. La trascendencia a través de la relación sexual es enorme, siempre y cuando hagamos la unión de los diferentes caminos, de la parte cuántica, genética, emocional y biológica, en ese mismo instante. Entonces, el entender qué está sucediendo en este momento de mi vida a nivel sexual os va a llevar de la mano a muchísima información directa para ser tratada y dar pasos sobre ella, de autoconocimiento. ¿Ok? Nos están quedando más o menos unos 4 minutitos por Instagram, y en el Facebook no se anula, da para cerrar, pero en el Instagram se corta. Lo aviso porque en cualquier momento estaremos finalizando. Como siempre, se pasa muy, muy rápido. ¿Hay más preguntas? ¿Se ha entendido lo que se ha querido transmitir por aquí, por el Instagram? Hay muchas connotaciones, hay mucha palabra mal usada a nivel de amor y de sexo, ¿no? Y yo creo que son las dos grandes palabras
usadas, después de la palabra Dios también, que cada uno la interpreta a su forma y a su manera, ¿no? Perfecto, por aquí. Bien, pues esto era lo que quería transmitiros hoy en esta live. Repetir que es muy importante dentro de las cuarentenas emocionales y dentro de lo que estamos hablando, dentro de vuestro proceso de autoconocimiento, la sexualidad os da un marco de aprendizaje y un marco de experiencia que lleva y ultrapasa límites. Y a mí me gustaría cerrarlo con la siguiente pregunta. ¿Quién de vosotros ha vivido su propia sexualidad? ¿O hay alguien aquí que haya vivido su propia sexualidad fuera de las programaciones heredadas? Si no queréis responder, quedaros con la respuesta, pero creo que os llevará a un entendimiento muy profundo. No entendí, Silvia, con lo bonito que es. ¿El qué? Y realmente nacemos de ese acto, nacemos de un acto sexual y la importancia de ver lo sagrado en ello, lo bonito, no de ver las discusiones ni la parte más terrenal. ¿Se entiende bien? Perfecto. Por aquí dicen yo no. Y a Silvia yo no entendí qué quisiste decir con lo bonito que es. Perfecto. ¿Creéis y sentís? Mis preguntas serían, ¿vivisteis vuestra sexualidad heredada o no? Yo no, por lo que he entendido. Perfecto. ¿Vivisteis y cuál es el grado de intimidad con vosotros mismos frente a vuestra sexualidad? ¿Ok? El sexo en solitario es una forma de conocernos. ¿Te refieres a eso? No solamente a eso. Me refiero a que eso también es importante, es decir, nuestra sexualidad con nosotros mismos, conocer nuestra sexualidad es importante. Es un gran camino para ello, pero también conocer la sexualidad en conjunto, es decir, tanto yo conmigo misma y yo con los demás, como yo me relaciono en la sexualidad en su totalidad, me va a dar mucha información sobre mis programaciones inconscientes. Cuando yo me relaciono conmigo misma, cómo se siente, cuáles son las memorias que vienen, cuáles son los juicios que me hago, todas las informaciones que vienen cuando yo tengo una relación sexual conmigo misma. Soy libre en hacerlo, es algo malo, ¿no? Se está finalizando. Es algo malo, ¿no? Perdonad que se finalizaba en el Instagram, pero bueno, termino aquí en el Facebook. Entonces, la importancia de yo conmigo misma y yo con mis relaciones actuales y antiguas. ¿Cómo fue mi vida en mi relación sexual? ¿Cómo es mi sexo? ¿Cómo yo me relaciono con él? Y eso me va a dar muchísima información y me va a traer diferentes programaciones y en diferentes etapas. La sexualidad va cambiando. Nunca tengo la misma sexualidad. Si os paráis a pensarlo, veréis que no es la misma sexualidad. Cuando eras adolescente, cuando eras más madura, cuando eras más joven, ahora en los 40, los 44 o en los 48. Pero no solamente por la situación de mi edad, sino por la situación con la pareja con la que yo estoy, que puede ser la misma pareja o diferente. Cada uno de vosotros vais a tener una información diferente, muy rica, en relación a la sexualidad, y esa sexualidad y cómo la vives, lo que te hace sentir, te va a llevar de la mano a las programaciones inconscientes de tus conflictos actuales, de los conflictos que realmente llevas toda tu vida buscando solución. Para mí, el unir la parte sexual a través de la sexualidad, poder entrar a mi punto inconsciente de programaciones, hacen que en ese momento yo pueda unir la parte más dual, más física, con mi parte más energética y espiritual, y poder hacer una unión mucho más rápida. En el momento del orgasmo yo tengo un momento de creación en el que yo puedo cambiar mi realidad, igual que si yo entrase en alguna parte de mi cerebro
que está totalmente libre de connotaciones inconscientes. Tengo ese momento y ese instante para hacer transformaciones. Y muchas veces pensando en el acto sexual de determinada manera y y entregando a ese momento y a esa energía determinadas situaciones, yo puedo crear diferentes realidades. Pero para ello yo necesito conocer mucho y muy bien mi sexualidad, tanto individual como en pareja, y todo lo que la información me trae. No sé si quedó claro, Maribel, la explicación. Perfecto. Sí, sí que es bonito, es bello y es sagrado, Silvia, tener relaciones sexuales. Y perfecto. Entonces, os voy a dejar por aquí. Me voy a despedir con todas esas preguntas para que os preguntéis y sintáis. Y os iré mandando más información sobre este tema para que podamos ir avanzando y profundizando en ello. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Y cualquier duda es solo escribirnos. Perfecto. Perfecto, que quedó clarísimo. Un abrazo muy fuerte a todos.